Hola, feliz día, tarde o noche. A continuación les voy a hablar sobre la obsolescencia programada. ¿Alguna vez notaste que tus artículos o productos no tienen mucho tiempo de vida? Es obsolescencia programada. ¿Alguna vez notaste que tu teléfono móvil dejó de actualizar? Es obsolescencia programada. ¿Alguna vez notaste que ya no consigues repuestos para tus artefactos? Es obsolescencia programada. Este fenómeno se conoce como la planificación del tiempo de utilidad efectiva de uno o diversos artículos, por lo que tras un periodo de tiempo calculado por los fabricantes, este deje de funcionar parcial o totalmente durante la fase de diseño del artículo debido a diferentes causas, como la falta de repuestos, lo cual coacciona al usuario a comprar un nuevo producto, el cual lo sustituirá, lo que trae como consecuencia la generación de mayores ingresos por las compras frecuentes que benefician a los fabricantes. El punto de este tipo de práctica no es crear un artículo de calidad, sino aumentar las ventas que esta actividad genera, lo cual no toma en cuenta la necesidad de los consumidores ni el impacto que estos generan en el medio ambiente, los cuales incluyen consecuencias negativas en la acumulación de residuos sólidos y la contaminación que esto genera. Para las empresas, este comportamiento de adquirir nuevos artículos de forma artificial, acelerando esta práctica, por lo que esta práctica se realiza a diario. Historia. El primer producto creado por este tipo de fenómeno fue la lámpara incandescente. Uno de sus primeros prototipos lleva funcionando desde 1901. El genio Thomas habría creado un modelo cuya duración fue de 1500 horas. Fue un éxito total, por lo que aparecieron varias compañías para fabricarlos. De momento, el principio fue crear modelos más duraderos, pero todo cambió cuando se unieron al cartel Poemus, cual estableció que la duración máxima debía ser de 1000 horas de uso, regla que penalizaban a los fabricantes que violaban dicha norma. En ese entonces no existía la conciencia ambiental. Los derechos del consumidor eran nulos, por lo que los consumidores indignados toleraron dichas prácticas. La iniciación de la obsolescencia programada fue desde 1920 a 1930. Sin embargo, este término se popularizó en 1954 por Brooks, el cual pensaba dar conferencias de publicidad, tomando este tema para hablar en Minneapolis en 1954, por lo que en los años 1960 este concepto fue acaparando diversas áreas del mercado hasta nuestros tiempos. El objetivo de esta práctica es el lucro económico, por lo que la conservación y cuidado del medio ambiente pasa a segundo plano. La desvinculación de los artículos manufacturados que se vuelven inservibles son la principal fuente de contaminación y su tiempo de descomposición es desmedidamente prolongado, por lo que afecta la salud de sus habitantes. Algunos tipos de obsolescencia programada son: número 1. Obsolescencia biológica, cual consiste en modificar genéticamente las semillas de siembra para que éstas solo den cosechas en un tiempo determinado, haciendo que los agricultores dependan de la compra constantemente de estas semillas. Otro sistema de este tipo de obsolescencia programada se observa en las empresas aseguradoras, las cuales manejan datos genéticos de los trabajadores, dictando su duración del contrato laboral y en algunos casos retirar su seguro de vida. Número 2. Obsolescencia de medicamentos, el cual consiste en el vencimiento de algunos de sus componentes químicos. En otros casos, los laboratorios reducen el tiempo de caducidad de estos, con la finalidad de que los pacientes desechen medicamentos supuestamente vencidos. Número 3. Obsolescencia por equipos eléctricos o electrónicos. Se caracteriza porque la reparación de un equipo, la mano de obra y el repuesto de la pieza que falla suele ser más costoso que comprar un equipo nuevo. Número 4. Obsolescencia de software. Este se inicia desde el momento que el fabricante impulsa a los consumidores a renovar o actualizar sus versiones de programas informáticos, que no continuarán con sus actualizaciones, y parches de seguridad. De esta manera el usuario deberá cambiar de producto cada 10 años cuando mucho. Número 5. Obsolescencia alimentaria. Es el sistema de etiquetado de fecha de consumo o caducidad, el cual puede considerarse como un tipo de obsolescencia artificial o psicológica, ya que varios alimentos siguen conservando su integridad mucho después de su supuesta expiración. Este ha sido el video de hoy. Chao.